Pues yo tenía algunas cositas como para iniciar, pero creo que el Salmo 82 es muy diciente. Pero estuve mirando eh, justicia en el antiguo pacto, justicia en el nuevo pacto. No porque la justicia de Dios sea diferente en ninguno de los tiempos, pero sí quería resaltar un poquito la justicia de la cual habla el diccionario Vine, o Vine, en el antiguo pacto, y dice lo siguiente: con T, Sadak, con Q también, y significa ser recto, tener razón, ser justificado, ser justo, ser justo, ser recto, tener razón, ser justificado, ser justo. Es un término jurídico que involucra todo el proceso de justicia. Digamos que eso me llama mucho la atención cuando hablamos de términos legales, porque realmente la justicia, si la miramos desde todos los ángulos, es un contexto jurídico, como sea, porque aplica la norma del país, hablan de una justicia para aplicarle de acuerdo a tal cual delito y se tiene que e involucra todo el proceso de la justicia. Y en este salmo que leímos, Dios hace una invitación al pueblo de Israel en ese tiempo. Eh, lo invita a cambiar su sistema jurídico de ejecutar justicia, porque no están pensando en el otro, porque no están pensando en el desválido, porque no están pensando nada más sino en sí mismos, ¿cierto? Entonces, esta es una invitación desde, mire cuántos años, Dios queriéndole mostrar a la humanidad lo que significa la justicia de Dios. En el antiguo pacto, este tipo de justicia se ve en muy pocas ocasiones con estos significados en el Antiguo Testamento. En el libro que más se ve es en el libro de Job, en donde se habla de este tipo de justicia, desde la óptica de Dios, desde la visión de Dios, hablada por hombres, sí, pero viendo a Dios allí, ¿cierto? Job hace una pregunta ya en el libro que dice: ¿será el hombre más justo que Dios? Eh, eh, ¿Alguien puede ser llamado justo? Alguien solamente puede ser llamado justo cuando todos los hechos indican que el acusado ha sido exonerado de todos los cargos. Ahí se habla de una justicia recta, de una justicia que de verdad tiene la razón, ¿cierto? Eso es lo que, cuando el acusado es exonerado de todos los cargos. Por eso dice, alguien será más recto que Dios. Entonces, la justicia se tiene que ver desde el ser de Dios, desde el carácter de Dios. No se puede ver desde lo natural, como vamos a ver, creo, hoy. Porque si seguimos viendo la justicia desde lo natural, nosotros ni siquiera hemos entrado a formar parte de nada todavía, desde lo natural. Entonces necesitamos es ver que Dios es el que es justo, el que habla de justicia y el que puede aplicar la justicia. Eh, en el libro de Isaías, en el libro de Isaías también me llamó la atención que Isaías desafía a una nación entera a que se presenten los testigos que puedan justificar ellos mismos y a la nación. Preséntense, y si tienen alguna forma de justificarse, pues listo, se pueden presentar. Eh, ok, que se pueden justificar. Presenten sus testigos y que se justifiquen, que escuchen y digan, es verdad. Y creo que no encontró ninguno. Creo que no encontró ninguno. Todo el mundo llegó, pues, bajo las normas de la ley a tratar de manifestar, como hablamos nosotros, que ya entendemos un poco el tema de las hojitas de higuera, a presentar sus hojitas de higuera
para decirle a Dios que sí eran justos, que sí eran rectos, y que vivían justificados toda la vida. O sea, ellos manifestaban y manifiestan todavía los que viven bajo la ley que están justificados, ¿cierto? Pero la justicia es de Dios y habla de Dios, es Dios mismo. Bien, tengo mucho por decir, mucho por decir sobre la justicia porque es bien amplio. Eh, Deberíamos hacer más bien un día de estos, una reunión semanal, entre semana, para poder mirar la justicia desde todos los parámetros del jurídico, todo lo demás, para poder entender un poquito más profundamente todo este tema maravilloso que hemos venido viendo ya como 4 domingos. Así que yo nomás quiero, pues, que quisiera leer, por ejemplo, por allá en Deuteronomio 28, en donde habla, esto va a suceder con fulano de tal si cumple todo lo que yo le digo. Pero más adelantico dice, esto también le va a suceder al que no lo cumpla, ¿cierto? Y hay un par de cositas bien interesantes en ese Deuteronomio 28 que lo deja uno con sin fuerzas. Y dice, donde habla de las bendiciones, acontecerá que si no escucha la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y todos sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza una larga lista, que ya lo habíamos visto la vez pasada. Y hay otro pedacito en el 20 que dice, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, coma, hasta que seas destruido y perezcas pronto. ¿Por qué? A causa de la maldad de tus obras, por las cuales me has dejado. Entonces, los hombres creen que por obras alcanza la justicia de Dios. Versículo 45, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Dice, ¿por qué? Por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y serán por señal, por maravilla y en tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de las cosas, servirás soltando tu semblado y empieza a decir otra serie de cosas. Dice el 58, cuidarás de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Entonces Jehová, si no se hace eso, aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, etcétera, etcétera. Si se pone uno a leer eso, es una película de terror bastante fuerte. No sé si me adelanto, pero la verdad es que Dios tenía una intención tan hermosa con el ser humano. Mira que el ser humano pudiera decir, Señor, yo con esto no puedo. La verdad, no puedo. Si yo quiero ser justo delante de ti, con todo esto que tú me estás diciendo, imposible. Yo no puedo. No puedo, Dios. Pero lo triste de todo es que nunca se escuchó esa voz. Jamás se escuchó decir a alguien, no puedo. Al contrario, por allá hay un versículo donde dice, Señor, a las que sean, yo voy. Lo que tú digas, para adelante y no sé qué, y a los 2 pasos ya se habían olvidado de lo que le habían jurado a Dios. Entonces, no sé, dejo ahí esa reflexión de esta mañana con el Salmo 82. Es bien interesante, muy interesante. Repasar, mirar, estudiar eh, lo que la escritura nos enseña. No sé. Bueno, hermanitos, buenos días a todos. Un abracito. ¿Cómo se encuentran? Vamos a Romanos 8. Romanos 8. ¿Alguien que quiera leer el 1 al 4? ¿O lo leo yo? Ahí voy. Dale, dale. Ahí está. Ahí voy caminando. No, ya llegué. Romanos 8 del 1 al 4 dice, ahora pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. Para ahí, Los, por favor. ¿Cómo les suena a ustedes eso? pertenencia, identidad. Creo que al escuchar este versículo lo hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? Pero hoy uno lo lee y es más claro, ¿no? Es más como contundente. Ahora pues, ninguna, esa palabra allí, ninguna, ¿sí? Y luego condenación, que es la palabra que usamos mucho porque estamos frente a un tribunal, ¿cierto? Ya no hay ningún condenado, pero no hay ninguna condenación, pero ¿para quién? No, no para todos. Muy bien, No para todos. muy bien. ¿Para quiénes? Sigue, Los hermano. que pertenecen. Esa. Que están en Cristo Jesús. Muy bien. Me gusta los que están en Cristo. Ajá. Están. Es una cosa, piense en ese verbo, que es estar. No, y lo más chévere, Ermita, es que está en indefinitivo. O sea, ¿cómo se dice? Presente O sea, continuo. Es estar. Y que no habla de una visita, Uh-huh. no habla de algo periódico, sino de algo permanente, estar, para los que están. Cuando uno mira este verso con una ampliación más, usted puede observar que dice para los que están en Cristo Jesús, o sea que hay fuera de Cristo Jesús. No, según el texto. Condenación. Muy bien. Yo quería Condenación. decir que el verbo estar es el más importante del lenguaje. Y lo que dijo Giovanni fue de visitar. Entonces no se trata de visitar, sino de habitar, que casi que es lo mismo que estar. Cuando usted compara esto con el Salmo 91, aquí es el cumplimiento. ¿Qué sucede para uno que está en esa casa, en ese templo? Bueno. Samuel acá dice que están, es del verbo ser. Muy bien. Excelente. Porque es que si no, no hay connotación. Exactamente. Yo puedo estar en una casa de toda la vida, pero no ser. Muy bien. Alguien ya lo había dicho, realmente estamos hablando es de identidad, ¿no? Bueno, por eso en el cristianismo nos sirve, trate de ser, ¿sí? Trate de estar en Cristo, trate de estar en el Espíritu, como dijo ahorita el hermano, los que están en la carne. La gente está equivocada, y voy a decir esto, eso sí es importante, que la gente piensa que un cristiano puede estar en la carne, eso no existe, ¿sí? Hay dos grupos de gente. El que está ya en el espíritu y nadie puede salir de allí, y el que está en la carne aún, que es otra humanidad. Esas interpretaciones no son correctas, porque es que le han dado muy poco valor a la obra de la cruz. Y realmente yo sí diría que eso es algo muy fuerte, porque lo que pasó allí, pues realmente no fue cualquier cosa como lo que vimos. Eso cambió la historia de la creación, ¿sí? Cambió la historia absoluta. Por eso no podemos hablar como si fuera cualquier cosa. Janet, o quién, Nelson. Buenos días. Sí, dale, Janet. Espérame un segundito, nena. Dale, Janet. Pues es que cuando su merced dice, buenos días, que estando en el espíritu no se puede salir de allí. Obviamente esto es de renovar mi manera de pensar, ¿cierto? Pero me llama la atención cuando dice en Hebreos, creo que son en Gálatas, creo, ustedes empezaron en el espíritu, ahora terminan en la carne. ¿Cómo podríamos ver esa expresión si no me puedo salir del espíritu? Eso es uno hacer cosas necias. Es como, saque usted un pescado, a ver si él puede vivir allá fuera del agua.
o, No. exacto, o meta a un ave a que viva en el mar, ¿cierto? Es querer Igual hay hacer, que ver el contexto, ¿no? ¿Qué es pasa? querer, le está diciendo, oiga, ustedes tan necios son. O sea, ¿cómo van a tirar a la basura la libertad? Ustedes están cambiando un pensamiento por otro que no es posible. Eso que sucedió es una transformación a una nueva naturaleza y ustedes quieren regresarse a esa vieja naturaleza a través de un pensamiento, pero eso no es posible, ¿sí? Porque digamos que el creyente se desubica, ¿sí? El creyente se desubica y a veces está en otra cosa, pero para eso está el Espíritu Santo. Él guía, él redarguye, él corrige y vuelve e introduce al camino y la persona vuelve y dice, uy, ¿dónde andaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué pensé esto? ¿Qué estaba, sí? Como que, uy, se me fueron las luces, caminé por allí, pero realmente No ese deja de ser, no deja de ser muy bien. porque si Nunca va llegara a a poder. dejar de ser, nunca fue. Exacto, Lorena, gracias. Nunca Ahí fue. entonces se valida el texto que dice que lo cojo vuelve el camino. Ahí Ujú, tiene toda validez. exacto, porque es que a veces eso es como si la gente antes pensaba, por ejemplo, también recibimos, creo que enseñanzas donde nos decían como que el Espíritu entraba y salía. Usted contristó al Espíritu Santo, se fue y llámelo otra vez a ver si vuelve. Y yo no sé qué más, o sea, un sancocho de que no se entendía qué era lo que había sucedido. Lo que pasa es que digamos que lo que ocurre en la cruz es un acto tan impresionante que, a ver, ¿quién va a echar para atrás la muerte? ¿Quién echa para atrás la resurrección? ¿Quién echa para atrás? Ustedes saben que lo que entra a la mente jamás vuelve a salir. Es decir, es imposible, por eso dice Hebreos, es imposible que alguien que haya sido renovado y que haya eh, entendido y se haya arrepentido, vuelva otra vez a hacerlo. O sea, eso no es posible, dice ahí, ¿sí? Porque la única manera de que alguien vaya a la condenación es porque un día vuelva a negar que eso es verdad, la cruz. Y eso es lo que llamamos apostasía dentro del lenguaje que tiene la escritura para hablar de alguien que negó absolutamente la obra de la cruz, ¿sí? Y eso ya son palabras mayores, pero que claro, podemos desenfocarnos, sí, podemos hacer cosas, pero la obra que Cristo hizo y que cuando una persona entró allí, a ese templo y hace parte porque es una piedra viva que va incrustada en el verdadero templo que ha levantado la mano poderosa de Dios, que no tiene una intervención humana, ¿sí? Entonces usted está allí incrustado, usted jamás volverá a ser uno natural. Usted, dice la escritura, cuando usted se unió a Cristo en la muerte, usted ahora es una nueva criatura después de la resurrección, porque juntamente también con él resucitó. O sea, no solamente murió con él, sino que también ha resucitado. Por lo tanto, usted ahora es una piedra viva de ese templo que está allí incrustada y hace parte de ese verdadero templo, por lo cual es imposible que usted retroceda y vaya a algo, a una naturaleza que no es. Que usted sí se desenfoque, que pueda cometer errores, claro que sí. Es decir, la escritura dice, no digamos que no pecamos, porque sería decir que Dios es mentiroso, ¿cierto? Pero eso es una cosa muy diferente hablando de salvación y de la obra maravillosa que Dios ha hecho en la cruz, que fue cambiar y empezar una nueva humanidad, una nueva creación. Por eso dice ahora ustedes son nuevas criaturas. Entonces no es como un ratico me vuelvo a Adán y otra vez Cristo y otra vez Adán. O sea, eso no existe. Eso no es verdad. ¿Sí, señor? Estaba pensando en dos o tres cositas. Ay, yo, perdón. Es que en él sí tiene la mano levantada. Sí, mirando que todo eso realmente se resume en que por creer estoy unida, ¿sí? O sea, es la unidad. Hago parte de ese todo. Entonces estoy unida realmente. Ok. Bueno, yo. Entonces estaba pensando en algo que dice la escritura. Listo. Si el creyente, y abro comillas,
que dice, como decía ahorita Jenny, ahorita soy un ratico Adán y al ratico me arrepiento y otra vez soy Cristo. Entonces, dice la Escritura, ¿cuántas veces tendremos que sacrificar a Cristo por causa mía para volver otra vez a? Porque para volver a ser creyente, habiendo sido creyente, tendría que crucificar a Cristo otra vez, llevarlo a la cruz nuevamente, que Él muriera por mí en la cruz. Y eso es imposible. Es imposible desde todo punto de vista. La Escritura dice otra porción que no sé dónde están las dos que estoy mirando, no sé dónde. Dice, si los justos con dificultad se salvan, ¿en dónde quedan los impíos y demás? ¿Cierto? Entonces, la salvación tampoco es que sea para nosotros un caminar suave y sencillo. Van a haber momentos en que seguramente vamos a tener unos pensamientos y hasta unas palabras que parecieran que hemos caído o hemos vuelto a la carne en lugar de andar en el espíritu. Por ejemplo, cuando uno piensa, vamos a decir, cuando un país tiene un presidente muy malo, o sea, que no es buen gobernante y toda la vaina, y empiezan a venir palabras o pensamientos y palabras y hasta acciones a la vida del creyente, esos, digamos que manifestaciones de la carne, no que no sea hijo de Dios, sino que está manifestando a los otros cosas que no son, a los que debieran ver el carácter de Dios. No quiere decir que no sea hijo de Dios. ¿Está metiendo la pata? Sí, la está metiendo porque está diciendo y haciendo cosas que no corresponden a un hijo de Dios. Entonces, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar en la carne, en una lucha que no nos corresponde, en una tarea que no nos corresponde frente a un gobierno, frente a las injusticias que sean, como ir a una pelea, a hacer cosas que no tenemos que hacer. Eso es lo que quiere decir Pablo, me parece a mí, dentro de la... Si los justos con dificultades algo, cuanto más el que no conoce al Señor. Eso era lo que quería expresar. Bueno, continuamos con la lectura. Sí, Sí, pero solo quería decir una cosita ahí frente a lo que Giovanni dice, y es que lo maravilloso de esto es que el Espíritu nos redarguye, independientemente, Él nos redarguye todo el tiempo de que estamos metiendo la pata, porque es que no nos viene a decir otra persona, hola, tú estás metiendo la pata, no, el Espíritu lo hace, y eso es lo maravilloso. Sí es. Giselle. Siguiendo con lo que dice mi hermano Joan, yo digo que pues la gracia de Dios no es el permiso para pecar, no. Así como lo dijo el apóstol Pablo, que en Romanos 6, donde dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde, y es contundente en responder, ¿no? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Romanos 6, del 1 al 2. Lo está diciendo, ¿no? Exacto. Es como levantar un muerto. O sea, exacto. Ya está sepultado. O sea, ¿usted va a ir otra vez a vivir así en eso? O sea, ¿va a levantar un muerto? En ninguna manera. O sea, ¿cómo hacer algo tan necio? O sea, algo contra naturaleza. ¿Sí? Bueno, hermano, continúe por favor con la lectura. Pedrito. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ve que Porque- nuevamente hace una separación de dos grupos. Ok. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Imagínense. Para que Es la, una afirmación, ¿no? Condenó. para que la Listo. justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que Hasta no, ahí. O bueno, si quiere termínelo. bueno, quiero, hermanita.
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay O- una palabra que me causa ahí eh, un poco de inquietud. Dice, sí, señor. enviando a su Hijo en semejanza de carne. ¿Por qué dice semejanza? Porque Dice en realmente, semejanza de carne de pecado, en semejanza de carne de pecado. El es cuerpo de él decir, era no como, era una apariencia Sí, sí, de no, que lo era que pasa carne. es que no lo, sí, pero, no lo leí completo. Si uno dice en pero, semejanza de carne solamente, sí, pues, pero en semejanza de carne de pecado, sí, ya. Ahora sí, gracias, hermano, por la pero aclaración. cojámoslo un poquito hacia atrás, perdón un segundo, ¿Puedo cojámoslo un decir? poquito hacia atrás. ¿Nosotros somos carne de pecado? Sí, claro. Sí, somos carne de pecado, pero dice que el Señor vino en semejanza de carne de pecado. Él vino en carne, como nosotros, pero no carne pecadora, no una carne con pecado o vendida al pecado o que hubiera sido una carne caída, no, en semejanza de carne de pecado, dice. Dice, porque la ley, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, no era carne de pecado como nosotros, pero en esa misma semejanza que tenemos nosotros de carne, en semejanza de carne, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces sí podía condenar el pecado de la carne porque él no tenía pecado. Eso es lo que está diciendo ahí. Es un versículo supremamente lindísimo y rico. A ver, podría decir otra cosa. El que haya sido semejante al pecado o en semejanza de pecado, significa que podía pecar o no podía pecar. Sí, sí, Claro, claro. Sí, sí podría haber podía. pecado. Sí. Eso es lo que quiere decir esa expresión. Podría haber pecado. Es decir, no era que tenía una salvedad, como eres el Hijo de Dios, entonces no, este cuerpo viene protegido para, no. O sea, está diciendo era semejante al pecado, en semejanza al pecado. Solo que muy claramente lo dice en muchas partes, nunca pecó. Nunca pecó, porque si hubiera pecado, esta historia sería otra cosa, totalmente pues, diferente. Lorena. Eh, ah, Estaban, o sea, sí, sí, esa pues es la interpretación profunda, pero realmente lo que dice es que él envió a su propio hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, que de hecho así lo dice otra versión. Sí, Es señora. básicamente eso, ¿no? Él envió a su hijo en un cuerpo como el de nosotros, en semejanza de carne de pecado. y él decidió no pecar, que esa es la importancia de eso. Él decidió no pecar, lo cual podemos también hacer nosotros. Esa Permítame, es como la interpretación, ¿no? Aunque ahí en el texto no lo dice. quiero leer esta versión. Dice así. Dice, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio hijo en condición débil, como la del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Linda esa versión, ¿no? Dios habla hoy. Bueno, 4. Él sí tiene la manito levantada. Creo que se le quedó así. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ese es el punto donde quería llegar. ¿Usted qué entiende con eso? ¿Qué pasó con esa justicia en usted? No hablemos de otro, nada. ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo puede ver? ¿Cómo lo entiende? Tengo una pregunta en esa frase. Sí. ¿Qué quiere decir la justicia de la ley? ¿La ley tenía justicia o cómo es eso? ¿Qué quiere decir la justicia de la ley para poder, pienso yo, entender el otro? Bueno, muy bien. Entonces, para que la justicia de la ley, ¿cuál era la justicia de la ley? ¿Recuerda? ¿Alguien recuerda? La paga Que del soy, pecado es muerte.
Muy bien. El que peca, muere. O el que haga todo esto, vive, decía así, ¿cierto? Eso está en muchas partes también. Gálatas, Romanos 9, 10, podríamos ver 11, está por todo lado. Entonces, esa era la ley de la justicia, ¿sí? O la justicia de la ley, más bien, perdón. Entonces, ¿cómo usted puede entender eso que pasó en usted? Porque ahí está diciendo de manera personal. Escúchelo, voy a leer otra vez. Todo lo que leímos y lo que pasó es para, ¿cierto? Para, ojo, que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién entiende? Dale, Lorena. Pues para que nosotros pudiésemos cumplir lo que la ley pedía, pero como nosotros no podíamos, entonces por eso el Señor Jesús viene para que esa justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Es decir, viene y no peca y paga justamente. Exacto. Sí, no sé si Y entonces, ¿eso qué es para Lorena? ¿Qué es para ti? ¿qué es para mí? Pues es todo, porque si no, no estaría aquí sentada con ustedes, hermanos. Vida, ¿no? Sí, claro. Es vida, es sentido, es identidad. Pues yo puedo estar aquí diciendo soy creyente porque alguien pagó lo que yo tenía que pagar y ahora cumplí lo que según la ley debía cumplir, pero no por mí, sino por Cristo. Sí, eso es justicia. Dale, Milena. Iba a decir que Dios cumplió esa justicia en Cristo y yo al haber creído en esa obra, entonces lo que decía Lorena, tengo un título que soy hija y entonces tengo entrada a ese lugar santísimo, a esa unidad con el Padre, gracias a nuestro Señor. O sea, que ¿qué ocurrió el día que el Señor fue a la cruz? ¿Qué hubo ese día? La ley se cumplió. Muy bien, pero... ¿Juicio? Muy bien. Hubo un juicio. Estábamos viendo que ahí en el verso 4 dice, en el 5, en el 3, perdón, dice al final, condenó al pecado en la carne. Entonces, Hubo como un... pues sí hubo un juicio, porque para poder haber una condenación, pues tiene que haber todo bueno, en lo natural, un suceso de juicio, ¿cierto? Sí. Señor, espéreme a ver si lo encuentro. Deme un segundito, por favor. Yo mientras tanto voy diciendo que, digamos que el hombre durante toda la historia de la humanidad y después de haber pecado contra Dios por incredulidad, ha querido justificarse siempre. El hombre siempre ha querido justificarse. La primera justificación que él usó es las hojas de higuera. Él quiso aparecer delante de Dios. Ya estamos a paces, estamos iguales en su manera de pensar y en su naturaleza muerta. Imposible para el hombre. Y durante toda la historia del hombre, de la humanidad, fue lo mismo. El hombre queriendo justificar y justificar. Entonces, durante el periodo de los israelitas, la ley, ellos quisieron justificarse con la ley, pero tampoco pudieron. En la medida que avanzaba el tiempo, ellos lo que hacían era agréguele y agréguele y agréguele a la ley más y más normas para tratar de cumplir y para poder vivir. Pero nunca, como les decía al principio, se escuchó, Dios, yo puedo, no puedo. No pudimos escuchar de nadie, no puedo. Creo que la humanidad hoy en día está pasando por lo mismo. La humanidad hoy no está diciendo, no puedo. La humanidad cree que puede en lo que está viviendo y cómo está viviendo. Entonces, ¿nosotros hacia dónde vamos? Como iglesia, en medio de esta pandemia de cosas que están pasando sobre la faz de la tierra. ¿Podemos o no podemos? ¿Qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer respecto de lo que ya somos nosotros? Entonces, creo que con todo esto que ha venido mostrando el Señor, tenemos una tarea por delante extraordinaria, una tarea maravillosa.
porque Él ya pudo, porque Él ya lo hizo. Y a nosotros nos corresponde solamente anunciar. Escuchen, dice primera de Juan 4, dice que ese día vamos a estar confiados en el amor que Dios tiene por el mundo, ¿sí? Porque por ese amor Él entregó al Hijo. Y ese amor es el que va a guardar nuestro corazón el día del juicio. Dale, Nelson. No sé si es Juan 12:31, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Exacto, ese era el que estaba buscando. Muchas gracias. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y dice por allá en otra parte, él no tiene nada en mí, no dice de mí, ¿cierto? Es decir, él está fuera. Todo lo que está fuera de Cristo, por eso como empieza diciendo Romanos, que es lo que esté en, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una pequeña aplicación. ¿Qué consecuencias habían venido por causa del pecado? La tierra iba a estar maldita. Muy bien, o sea que llegó la maldición. Es decir, muerte, sino que vino la maldición, ¿cierto? ¿Y qué apareció con la maldición entonces? ¿Sabemos eso? ¿No? Es muy importante saberlo. Esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué quise hacer esta aplicación? Porque como creyentes nosotros aún aceptamos muchísimas cosas como si estuviéramos bajo la maldición aún. Pero mire lo que dice Gálatas. Gálatas 2 dice lo siguiente. Vamos a buscarlo. Perdón, es 3, Gálatas 3. 3:13. Perdón, toca leerlo desde antes. Sí, desde el 10, por favor. Y el énfasis en el 13. Dice así. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Voy a repetir ese versículo porque, digamos, es muy aplicado en muchas comunidades. Muchas, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Maravilloso. Hecho por nosotros maldición, paréntesis, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa de Espíritu. ¿Cómo la ven? Impresionante que esa obra nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, no solamente nos ha librado de la muerte, sino todas las consecuencias que traía el no cumplirlas, ¿cierto? Y
podríamos pensar entonces de que soy libre. Yo voy a hacer una pregunta. Cuando a usted le viene una enfermedad, ¿usted cómo le dice a la enfermedad? ¿Qué bendición? ¿Esto es para una enseñanza? ¡Qué maravilla! ¿Por qué? ¿Por qué tomo este ejemplo? Porque curiosamente la enfermedad en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, que yo creo que lo vamos a tener que leer, aparecen las enfermedades justo en la lista de las maldiciones. Nunca aparece en la lista de las bendiciones y lo vamos a leer, pero me parece muy importante hacer la aclaración. ¿Por qué? Porque si aparece en la lista de las maldiciones, ¿por qué nosotros tenemos que decirle a la enfermedad que es una bendición? ¿Es correcto? Por supuesto que no. No tenemos la potestad para cambiar algo que Dios ha dicho es una maldición. Y la quitaré, dijo, el que haga esto y siga. Entonces, ¿qué significa? Que la justicia de la ley se cumplió en mí. Es justo que una enfermedad venga sobre mi vida y yo diga, sí, Dios me está castigando. ¿Qué significaría eso? Si yo lo estoy diciendo de esa manera, ¿qué estaría diciendo? Nelson. Que la obra de la cruz no sirvió. Algo que ya el Señor pagó. Al quitar el pecado de mí, ya no hay, porque hubo uno que pagó por mí. Y no hay enfermedad. ¿Eso no le parece? Lo digo porque dice, perdóname, en Sí. Éxodo 15:26 dice, y digo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Escuche tu eso. sanador. Otra vez, por favor. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué le dice eso a usted, Hernando? ¿Me están entendiendo? Sí, señora. ¿Aló? Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Bueno, pues referente a la última pregunta que hiciste, a mí me llama la atención que dice si cumplieres todos sus estatutos. Entonces suena como, uy, cumplirlo todo, si fallo en algo, entonces esas enfermedades me van a alcanzar. Pero también inmediatamente venía a mi mente que esos estatutos se resumen en los dos grandes mandamientos del Nuevo Testamento, que ahí se pueden consolidar todos: amar a Dios y amar al prójimo. Eso es lo que pues referente a la pregunta viene a mi mente. Quería leer los versículos que leíste en Gálatas en la versión de la palabra de Dios para todos. Por favor. Bueno, entonces Gálatas 3:10. Acá dice, los que se preocupan de cumplir la ley están bajo maldición, porque escrito está, uno debe hacer todo lo que dice la ley, y si no obedece siempre la ley, estará bajo maldición. Entonces es claro que nadie logra ser aprobado por Dios a través de la ley, porque el aprobado por Dios, por la fe vivirá. La ley no se basa en la fe, por el contrario,
La persona que practica la ley obtiene vida gracias al mandamiento. Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. La Escritura dice: maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un madero. Cristo hizo eso para que las bendiciones que recibió Abraham llegaran a las demás naciones. Las bendiciones vienen a través de Jesucristo para que por medio de la fe recibamos el Espíritu que Dios prometió. Quiero recalcar un poquitico algo bien interesante. Dios dice que nosotros no somos ni podemos cumplir, ni siquiera, o sea, no podemos cumplir la ley, porque en el momento en que faltemos en un puntico, ya faltamos en toda la ley. Por lo tanto, jamás nos podríamos zafar de la maldición de la ley. Y hay bastantes ejemplos. Usted ya hizo esto, sí, yo ya lo hice. Ah, bueno, entonces váyame a su prójimo, venda todo lo que tiene y vienes y me sigues. Y no volvió. Porque la cuestión no es si yo puedo cumplir un mandamiento o dos. La cuestión es que yo no puedo, que él ya lo hizo, que el de la obra es Dios en favor nuestro. No es nada de mi fuerza. Dios no se suple de mi parte de absolutamente nada, 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 ni siquiera una cosita pequeñita. ¿Por qué? Ni la fe que yo profeso es mía. Nada absolutamente es mío. Entonces la obra tiene que ser realmente pura, limpia, sin mácula, y tiene que venir de él, en Cristo Jesús, que fue puro, santo, sin mácula y todo lo demás que nosotros no podíamos ser. Eso nos tiene que quedar absoluto a nosotros. ¿Qué significa? Otra vez, escúcheme bien, que la justicia se cumplió en mí cuando aparece una enfermedad. ¿Qué se supone que debería pensar con respecto a eso? Dale. Yo voy a un plano muy natural, ¿no? Primero, o sea, independientemente a que nosotros hayamos creído, Dios es justo y no nos puede eximir de nuestra responsabilidad con respecto a la libertad a la que nos llamó y la que nos ha dado, ¿no? Entonces, no es que, o sea, cuando uno ve una enfermedad física, puede ser la somatización de muchas cosas, ¿no? Porque aún lo que dice el hermano Giovanni, aún nos preocupamos, aún no confiamos totalmente en Dios, aún nos llenamos de estrés por las cosas de este mundo, sabiendo que tenemos un Padre que gobierna todo. Entonces, justamente a mí me lleva esa tener una mayor dependencia de Él, una mayor confianza para en mi carne no tener que sufrir ni vivir algo que ya está hecho y resuelto, por lo que de pronto me amargue y no me corresponde. Muy bien. Lorena. Pues bueno, tenemos muchas preguntas aquí y en eso, pues no sé, porque si uno administra mal el cuerpo físico, pues se va a enfermar, ¿cierto? Y aún la mente, pues si no tiene una mente sana, pues eso se va a ver, como dijo Pedrito, se va a reflejar en el cuerpo. Entonces, no sé si estas enfermedades hoy, bueno, que antes eran parte de las maldiciones estén, pero no en el plano tan físico, no sé.
tal vez es algo, o sea, no sé, por eso decimos que tenemos muchas preguntas, ¿cierto? Sí, porque primero tocaría preguntar a qué nos referimos con maldición o de dónde viene, para asimismo mirar la enfermedad, si tiene que ver con el tema o no. Y como, pues es el Señor siempre invitando a hacer un proceso desde el pensamiento y luego ya se ve pues en el cuerpo. Muy bien. Pero- ¿Por qué, señor? No, que por qué Jesús nunca se enfermó, no se relató nada con respecto a, a su salud, ¿no? Hablando de enfermedad. Definitivamente la enfermedad está ligada al pensamiento y aparece allí. Y también, muy importante, cuando miramos el capítulo 53 de Isaías, dice, se llevó nuestras enfermedades. Por mucho tiempo nos dijeron, solamente hablaba de las enfermedades espirituales. Y yo digo, hoy en día, les voy a contar esto, hoy en día, gracias a Dios, las neurociencias ya han dicho que están absolutamente ligadas las enfermedades a las emociones. Y la emoción es simultánea al pensamiento. Eso ya es un hecho, ya está dicho. Ahora, ¿por qué las preguntas? ¿Por qué hoy digo esto? Porque es que cuando nosotros vemos la justicia, ya les doy la palabra, hermanos, espérenme un segundito mientras yo concluyo la idea. Yo no hago la pregunta porque quiera lanzarla ahí, sino porque necesitamos hacer la aplicación de lo que vamos aprendiendo. Cuando viene la enseñanza de la justicia, nosotros debemos levantarnos realmente para entender qué fue lo que pasó. Y no podemos caer en eso ni obviarlo. Cuando el Señor Jesucristo estaba frente a los enfermos, cojos, ciegos y demás, dice, esta palabra se está cumpliendo delante de sus ojos, e hizo referencia realmente a las enfermedades físicas. Eso está en Mateo 6, 8, no estoy segura, pero está ahí, así de que lo pueden buscar. ¿Y por qué la aclaración esta mañana? Porque es muy importante que como creyentes entendamos que la justicia se hizo, un día hubo juicio, y si hay 2 veces que pagar por un delito, eso sería algo que... Injusto. Muy bien, injusto o ilegal. Por lo tanto, hoy no podemos aceptar que papá me está poniendo una enfermedad cuando él mismo ya pagó por ella. O sea, eso es algo que es fuera de contradictorio. Pero como decía Pedro, ¿pueden venir las enfermedades? Por Claro, ejemplo, una gripa, estamos muy pensando. bien. Claro, una Pero gripa, lo que entonces sea. todo eso es, digamos, ¿por qué dan las gripas o lo del COVID y eso? Por mala administración de los Muy bien. alimentos, de las cosas. Pero tú dijiste algo importante. Dios nos está hablando que todo empieza aquí. Por lo tanto, ¿qué debería ser lo que nosotros debiéramos hacer? Todo hombre tiene la potestad de sobreponerse a cualquier cosa. El pensamiento es superior y deberíamos realmente caminar en ello. Lo escucha uno aún hasta de los naturales, cómo ellos han tenido sanidades realmente por convicciones, ¿sí? Mucho más nosotros, que para nosotros fue un regalo en la cruz y se llevó todas nuestras enfermedades, dice la Escritura. No lo podemos cambiar, no podemos disfrazar, no lo podemos negar más, ¿sí? Desafortunadamente, al no ver la sanidad plena en nosotros, queremos negar eso que pasó allí, pero no lo podemos hacer, no podemos desdibujar la obra completa, ¿sí? Ahora, que nosotros tengamos que ir en camino de eso, que es lo que estamos viendo, que se lleve a cabo lo que pasó en la cruz y el Espíritu Santo nos esté llevando en esa dirección, es diferente. Pero lo que no podemos aceptar es que nos digan que Dios nos ha enviado una enfermedad como maldición, porque eso no, eso es una negación a la obra de la cruz. No lo podemos aceptar. Que por nuestro pecado, y se lo voy a decir porque lo que está diciendo Pedrito, cuando un hombre se acercó y fue sanado, o una mujer, no recuerdo, dice, vete y no peques más. ¿Para qué? ¿Para que yo no te mande algo peor? ¿O No para te venga.
Para Muy que no te bien. venga algo peor. Para que no te venga. ¿En la potestad de quién está entonces de que le venga? ¿De él o mía? Vete y no peques más para que no te venga algo peor. O él dijo, o yo te mandaré algo peor. ¿Qué me dice esa expresión, cierto? Son cosas para meditar. Esto no es como chasquear los dedos otra vez, no, sino que como vamos en la dirección de entender lo que significa la aplicación de la justicia en nuestra vida, nosotros necesitamos realmente canalizar esta enseñanza para que la aplicación no se quede en el tintero, ¿sí? Como a veces hacemos con muchas enseñanzas. Entonces, sí, Dios muy chévere, Él bendice y todo, pero tengo esto, a ver cómo lo soluciono. Y tiramos a la basura cuanta enseñanza tengamos, ¿sí? Entonces, no es posible. Necesitamos entenderlo para que empiece a venir algo a nuestra vida que tiene que ser un verdadero cambio, ¿cierto? Por eso todo parte, como dijo Lorena, de aquí, es la renovación del pensamiento. Por eso la aplicación. Ahora sí, Hernando. Bueno, yo entiendo que la justicia de Dios se cumple, en Cristo se cumple en mí. La entiendo como Cristo ya pagó por esos pecados, ya se hizo justicia. Pero ¿cuándo se hace justicia en mí? Cuando yo creo en Él, en ese sacrificio que Él hizo por mí. Ahí es cuando se hace justicia en mí y ya soy perdonado, soy hijo de Dios, soy salvo por Él. Así entiendo como esa expresión de que la justicia de Dios en Cristo, la justicia se cumple en mí, en Cristo. Muy bien. Por eso decimos que, que Cristo está en mí, está dentro de mí y yo en Él. En cuanto a las enfermedades, pues sin ir más allá, sin ir más lejos allá, diría que pensando en los atributos de Dios, Dios no envía nada malo. Dios no... entonces, basado en eso, la enfermedad no viene porque Dios lo quiera así, sino pensaría que producto de una consecuencia de algo o efecto de algo que yo mismo o la persona que se va a enfermar hizo. Y pues consecuencia de algo que no le creyó, en alguna manera no le creyó a Dios o hizo algo contrario a la voluntad de Dios. Si Dios me dice, por ejemplo, no, no te mojes, no expongas al frío durante mucho tiempo. Digamos que eso lo sabemos por simple lógica, por la sabiduría que Dios nos ha dado, y yo me excedo en eso, pues consecuencia de eso, de no haberle creído a Dios, de no haber seguido esa sabiduría, de no exponerme tanto tiempo al frío, a la lluvia, pues me va a dar una gripa o una tos o algo relacionado. Entonces es como consecuencia de lo que yo mismo hago, ya sea porque no le creí o porque no estuve como muy atento de pronto ni tampoco ni siquiera no le creí, sino fui negligente en algo que sabía, pero no fui como muy consciente de ello, o no escudriñé mucho las escrituras para haber sabido sobre ese tema, o bueno, Ahora, por cualquier cosa, ejemplo, pero consecuencia bien, de nosotros mismos. por ejemplo, Hernando, con eso que tú estás diciendo, por decir algo, y un hombre, una mujer, yo no sé, que se prostituye y resulta con una enfermedad venérea, ¿culpamos a Dios de ello? Y ya el simple hecho de prostituirse, pues está en contra de la voluntad de Dios, entonces va a Exacto. acarrear consecuencias. Exactamente. ¿De responsabilidad de quién? Es De cada que quien. yo hago este énfasis porque a veces trasladamos esas responsabilidades a Dios cuando no encontramos respuestas.
pero a nosotros nos tiene que quitar ese vicio. Pero yo ahí tengo Porque una yo- pregunta. sí, Pues yo no sé si me vaya a salir como del tema y sea para otro. Eh, Siempre me he preguntado también qué sucede con los bebés que nacen enfermos. ¿Por qué? la escritura lo dice. Hay muchos casos y él lo dice. Mucha Eso gente es tremendo. preguntó, sí, Nosotros, de hecho, hace 2 semanas, más o menos, una semana, lo estudiamos, pero sí sería muy bueno entrar a mirar. de hecho dice sí, algunas veces fue por el pecado otras veces no. Pero por ejemplo una pandemia, ¿a quién culpamos de la pandemia? Yo que sé tantas cosas, ¿no? Que vienen tantas bacterias y virus porque hay cantidades de basuras o yo qué sé, ¿a quién culpamos de eso? ¿Dios? O si el cuerpo no está preparado cuando se gesta esa vida, pues Por es lo ejemplo. más lógico. Sí, si hay drogadicción en el medio de, Digamos que, o alcohol o lo que sea. no, digamos que si entráramos a mirar como en dónde estuvo, pues yo creo que hay una cantidad de fuentes, ¿sí? Pero yo no quiero adentrarme en eso. Digamos, esas discusiones son buenas, son interesantes, bueno, para este momento, porque ciertamente nosotros necesitamos entender por qué, bueno, pasan ciertas cosas, eso es muy bueno, eso es interesante. Yo creo que eso es un tema que debemos ampliarlo nosotros mismos en nuestros estudios, en casa, yo qué sé. Pero, ¿por qué yo estoy haciendo el énfasis? ¿A dónde quiero llegar con esto? Me interesa mucho que entendamos que Dios es justo, que Él ya hizo una justicia, que se cumplió en su Hijo. No va a haber doble justicia. No es como Él pagó y usted también pague un poquito. Eso no existe. Y nosotros necesitamos ponerle a eso sentido, que cuando esos pensamientos vengan y esas voces externas vienen a decirme que esto es por aquello, no tengamos el oído allí para decir sí y poner a nuestro Padre, a nuestro Dios bueno, en una posición que no es correcta. Él es justo y Él es bueno. Y Dios procurará siempre lo mejor para sus hijos. ¿Sí? Que si nosotros cometimos un error, estuvimos en un lugar que no era, no me alimenté correctamente, etcétera, podemos cometer mil errores, muchas cosas, pero siempre tenemos un abogado para con el Padre, nuestro Dios, que va a venir. Lo importante de esto es que nosotros no perdamos el horizonte, la visión, para tener nuestra confianza puesta en nuestro Dios, que Él ya hizo una obra perfecta y completa. Papá, lo hiciste. Esto es real, esto es verdadero. Esto no es una fábula, no es una historia fantasiosa por allá toda rara que ocurrió, no, sino que en realidad, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Cierto? No querer disfrazar o cambiar para justificar aquellas cosas que tal vez no tenemos respuesta. Sí, puede pasar, claro que sí. Pero lo que sí es verdad es que si tuviéramos mucha certeza acerca de eso, creo que estaríamos libres de muchas cosas porque es por escrituras como comeréis cosa mortífera y nada te hará daño. Sería suficiente, ¿sí? Sería suficiente. Y la escritura dice tantas cosas que a veces para nosotros, no como el centurión a quien le cualificó y le dijo, yo no he visto tanta fe en Israel. Pero a él le dijo, una palabra basta, una, ¿sí? Pero a veces una palabra de mi Señor no basta para mí, para satisfacer mis necesidades, la que sea. ¿Por qué? Pues porque no hay confianza y certeza, no hay fe, lo que hay es duda. Todavía tenemos una cantidad de cosas allí, de pensamientos y todo de sombras que nos persiguen y que es necesario cambiar, sacar y renovar. Todo parte de allí. Entonces es ponernos en la posición correcta y empezar a caminar en ello. ¿Cuánto tenemos que sacar y cuánto tenemos que cambiar? ¿Cuánto tenemos que indagar y mirar para vivir en la plenitud que Él quiere que vivamos? Esto, repito, no es una cosa mágica, porque no lo es, sin decir que no existen los milagros, porque por favor, existen. Yo los he visto y los he palpado. Sanidades inmediatas,
revivir un animal. Yo lo he experimentado y les cuento esta experiencia, no para que esté puesta su confianza en eso, no, sino a manera de hermandad, les comparto. Yo he vivido experiencias impresionantes al ver realmente la obra de Dios plena en muchísimos aspectos, enfermedades que en un segundo se van, muchas cosas, ¿cierto? Pero no podemos seguir en ese camino aceptando muchas cosas, porque mientras nosotros tengamos esa aceptación, pues por supuesto no va a pasar nada, sino que tenemos que ir hacia la identidad y al descubrir que Dios nos está dando de entender en plenitud qué fue lo que pasó en la cruz, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó realmente? No, digamos, claro, tenemos ya el concepto y la teoría, entendemos la justicia, miramos unas cosas, claro, muy bonito, pero nos es necesario ahondar hacia una vida realmente plena en eso que sucedió allí y no quedarnos allí como, bueno, sí, muy bonito, pero quizás para él, para aquel, pero no, para mí no, porque entonces hoy usaron la expresión, hoy disfruto, ¿sí? Hoy puedo disfrutar, dijo Pedrito, qué lindo, qué expresión, poder estar uno en este camino y decir, yo disfruto mi vida, mi nueva vida, y no decir, qué martirio y qué tortura esta vaina, ¿cuándo se acabará? Ya casi para lo que me queda. O sea, expresiones que lo único que dicen es un hastío y un cansancio, pero que en realidad, pues no estamos viviendo en plenitud, ¿sí? Jackie, ahora sí. Y así como tú decías que frente a, ¿sí me escuchan? Frente a la enfermedad, pensar que es una maldición, pero también pensar que es una bendición y que la vivo con resignación. Pienso que ahí es donde tenemos que empezar a mirar qué es lo que hay en nuestro pensamiento que ha causado que esté enferma, porque definitivamente es consecuencia del pensamiento. Y hay otra cosa que también mata, la culpa, sentirse culpable por no entender todo esto, sentirse culpable, la culpabilidad mata, causa unas depresiones impresionantes. Entonces, sí, este es un tema muy, pero dirían mis hijas, para tratar. Exactamente. Y sobre todo que con lo que les decía ahorita acerca de las neurociencias que ya lo dicen, es real que las enfermedades están ligadas a la emoción, o sea, esto no lo podemos ya negar, gracias a Dios por eso, porque pues esto aclara muchas cosas, pero entonces es como seguir diciendo, bueno, yo ya sé esto y ¿qué voy a hacer con lo que sé? ¿De qué me sirve saberlo? Por eso yo empecé la enseñanza diciendo eso, a mí de qué me sirve saber la justicia. ¿Para qué ahora la sé? O sea, es como pensarlo un poco más allá. ¿Qué es esto que Dios está trayendo a mi vida? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el objetivo de que yo lo entienda y conozca que un día hubo un juicio que pasó y cayó sobre alguien toda esa culpa, todo eso que pasó, y que además ya no va a volver a haber dos juicios para mí, aunque vamos a comparecer ante el tribunal al final, claro, pero ese día ya no va a volver a haber juicio para mí y que yo lo pueda entender y hoy estar parado frente a bastantes situaciones, no solamente de una enfermedad, sino de muchísimas, y poder decir, Señor. Ahora, a mí sí me gustaría que miráramos Deuteronomio 28 para que eso nos quedara súper claro y que nuestro lenguaje empezara a cambiar, a no llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque a veces decimos, qué bendición esta enfermedad que he aprendido tanto, usted no ha aprendido nada con eso, o de pronto se ha aprendido, pero realmente una bendición nunca va a ser, porque Dios dijo que era una maldición, así de sencillo es. Entonces, eso es muy importante verlo. Señor. Estaba pensando varias cositas y una es, Dios no tiene la culpa de la maldad del corazón del hombre, ¿cierto? De la perversión en el corazón del hombre, que es la que causa tanta desazón sobre la faz de la tierra, hablando de enfermedades, como la tala de los bosques, el acabar los ríos, las emisiones de gases tóxicos en diferentes empresas. Mi carne no es espiritual, el que es espiritual soy yo y ella se va a enfermar, pues,
a causa de muchísimas cosas, ¿cierto? Pero leía un versículo acá, un versículo en Juan 16 que dice, todo esto que hemos hablado hoy, ¿no? Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, dice el Señor Jesucristo, para que en mí tengan paz. Y agrega, en el mundo van a tener aflicción, pero sigue diciendo, pero confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo hay aflicciones, pero él dice, él no dice que las mandó, que las puso, no, en el mundo hay aflicciones, a causa de lo que le dije, de la perversidad del hombre, ¿cierto? De las tinieblas en las cuales anda el ser humano. Pero él ya venció. Dice, confiemos que él ya venció, tengamos paz en él que él ya venció, que es creo que nuestra mente, la manera en que nuestra mente debe vivir y manejarse y trabajarse y que piense de esta manera y que viva de esta manera y nuestro cuerpo va a estar sano realmente, porque más poderoso es Dios que cualquier maldad de cualquier hombre o lo que sea, ¿cierto? Lo que decía ahorita Jenny que dice la escritura, pueden tomar cosa mortífera y no le va a hacer daño, no le va a causar nada, pero para eso se toca entrar en el nivel de Dios, en ese nivel altísimo del Señor para poder vivir de esta manera. Dios no tiene la culpa de nada de esto, porque Él ya venció. Gracias.